Es decir, que hay mil historias contadas sobre estos temas, pero en realidad nadie puede como abordarlo de manera distinta para que otros públicos se interesen. Eh, Susana había estado trabajando en un proyecto sobre el conflicto en Colombia, que era contar este conflicto desde los sentidos. Tenía un proyecto sensorial, ella era socióloga de formación, y yo estaba en ese momento pensando en todo un proyecto de periodismo de inmersión, pero además de periodismo inclusivo. Y cómo no íbamos a hacer, digamos, si era inclusivo, inmersión en el sentido más clásico de que íbamos a ir a realidad virtual ni nada de eso, era más bien una investigación de cómo a través de algunos géneros que ya son clásicos, como la data, uno podía hacer algo que fuese más emotivo e inmersivo. Y de esa manera nace el Modo P como una plataforma que reúne gente muy diversa, gente que viene de áreas muy distintas, con la intención de contar historias de largo aliento sobre temas, como les digo, sobrecontados, y que de alguna manera les voy a compartir aquí en la pantalla un poco para que mientras hablo puedan ver exactamente a qué me refiero. Este es en modo P el primer proyecto que hicimos, y el primer proyecto surge con la intención de cubrir en tiempo real y casi que hacer una crónica en tiempo real de lo que estaba sucediendo con la negociación de paz en Colombia con el grupo de las FARC, que es un grupo guerrillero que, bueno, para los que no sepan, hace unos años se firmó como un acuerdo de paz que ahora está en primera fase de ejecución con todas las complicaciones que tiene. Y un poco trabajando con ella, lo que llegamos fue a concluir que queríamos hacer una plataforma exclusivamente sonora, narrativa, que en tiempo real diera cuenta de cómo iba cambiando la conversación entre las personas que están ubicadas en las zonas donde en realidad los temas que tratábamos tienen un énfasis particular, pero los que nunca nadie ni le había preguntado, ni en ese tiempo habían reporteado en esas zonas y demás. Y definimos este proyecto que lo que hace es, disculpe. Este proyecto, perdón que se saltó el audio, este proyecto que en realidad lo que hace, lo que ustedes están viendo es, incluimos varias variables nuevas que nos dan la posibilidad de leer desde manera muy rigurosa y trabajando con formatos artísticos narrativos, contar de verdad el periodismo dentro de su mayor esencia y la sociología sin perder, digamos, todo este tema del rigor y demás, pero no sacrificando, sino más bien abandonando esos formatos tradicionales desde donde, por ejemplo, la academia cuenta y desde donde el periodismo tradicional y no cuenta. Entonces, esto se convirtió realmente, cuando ustedes ven ahí esas lineecitas que pasan y las bolitas, realmente lo que ven es todo lo que tiene que ver con este proyecto sonoro. Entonces, lo que ven es una partitura que recoge los 12 tonos y semitonos básicos, y que a cada una de ellas, a través de la teoría de los afectos y una investigación súper rigurosa de la emocionalidad a partir de la identificación personal, pero también la identificación científica de las emociones en los audios, le otorga a cada tono y semitono de esos básicos un sentimiento específico a partir del trabajo con un par de músicos brasileños que nos apoyaron en la construcción primaria de eso. Y a cada una de esas notas y a cada uno de esos tonos y semitonos, pues les otorgamos un valor específico, digamos, dentro de la narrativa con la emocionalidad. Entonces lo que hicimos fue mezclar a gente de muchas disciplinas, desde artistas visuales, músicos, investigadores sociológicos, gente que había crecido en esas zonas, y además involucramos, como eso, ya voy a terminar, como es un trabajo de inclusión, a equipos locales. Es decir, nosotros desarrollamos con esta misma metodología que luego puedo explicar de manera más detallada en otros puntos de esta conversación, pero en realidad lo que hicimos fue que hicimos este proyecto en Paraguay y en Guatemala con otras temáticas, y allí nos trabajamos con equipos locales que estaban compuestos en muchos casos por mujeres y niños indígenas y campesinos en cada una de las zonas. Por ahora te dejo ahí, este es como un pequeño resumen de lo que es el modo P. Ay, muchísimas gracias por ponerlo en una nuez de pocos minutos y darnos una primera idea de lo que es y dejarnos con más ganas de conocer más de este trabajo. Ay, perdón, tengo un duende aquí. Sí, me lo lamento. Sí, puedes ir a casa de Santa. Sí, solo primero le voy a mostrar. Ahora les pido, además de que conocieron ustedes aquí a mi duende en casa, les pido que vayamos a conocer al proyecto de Miguel. Es, como decía hace rato, uno de los podcasts más escuchados en México. Miguel, cuéntanos cómo cocinaste esto.
Gracias, Brenda. Bueno, al igual que Lucía, les agradezco a todas y a todos la oportunidad de esta conversación y a quienes estén conectados aquí también la generosidad de su escucha. Me gustaría en un ejercicio muy sencillito, nada más utilizando las reacciones que tiene el Zoom en la parte inferior de sus pantallas donde dice reacciones. Si alguien puede poner alguno de los monitos que tiene ahí, si ya ha escuchado la advertencia para saber qué niveles de detalle puedo abordar, aunque sé que esto es en una nuez, pero solo para saber más o menos qué es lo que tengo que referir. Bueno, tengo ahí una idea. Le estimo que es poco menos de un tercio, por ahí redondeándolo, quizá 40% de quienes están aquí, no más. Pero bueno, yo soy abogado de profesión y una de las cosas que hago es investigación de escritorio en una consultoría que dirijo, que se llama Creatura, que es muy aburrida porque estudiamos cosas de derecho internacional comparado y políticas públicas y tal. Y por esa razón viajé mucho a Guatemala para conocer el caso de la CICIG, que es un caso bien poco documentado a pesar de ser extraordinario en el continente, ¿no? Es una asistencia técnica internacional que trabaja con expertos extranjeros, expertos nacionales, y con eso logran enderezar una serie de casos a través de muchos años, van resolviendo, tropezando, y de repente después de estar mucho tiempo en Guatemala operando la CICIG, logra investigaciones contra las más altas cúpulas del poder político. Una vicepresidenta en funciones y un presidente en funciones tienen que renunciar por estos casos, y esto se ve además acompañado de que se empiezan a investigar casos de corrupción de las personas de la élite económica. Guatemala tiene una particularidad, igual que el resto de América Latina, tiene poderes económicos que ejercen de facto funciones de control, pero es extraordinariamente concentrado. El poder económico de Guatemala es muy superior en su capacidad de controlar al Estado que el del resto del continente. Y bueno, al tener casos contra la élite económica, eso termina siendo fascinante porque es mucho de lo que nosotros vemos en todo el continente que no sucede. ¿Qué pasa? Pues que yo regreso y un día en una cena le digo a Diego Luna que tengo la idea de hacer esto en un formato que se consuma, porque yo como abogado y activista de derechos humanos estoy frustrado y no he encontrado la manera de hacer esto relevante para otros públicos, y que si él cree que podemos hacer de esto una historia en faction, o sea, hechos ficticios contados en ficción, ¿no? Facts and fiction, ese es el anglicismo de faction. Y él me dice, está buenísimo, pero esto en realidad es una serie, es un docudrama, tiene que ser documental, y el drama lo da el propio arco narrativo que tú me estás contando. Ahí está la épica ciudadana, ahí está la dimensión de dilema, tiene todas las aristas que puede tener una historia para ser contada. Y a partir de eso decidimos juntar a las instituciones, que él tiene una productora que se llama La Corriente del Golfo y yo dirijo una podcastera que se llama Antifaz, y empezamos a hacer un trabajo que tiene por propósito precisamente eso. Ellos dejarse acompañar de personas que hacen investigación de escritorio bastante más próxima a la academia, y nosotros dejarnos acompañar por personas que tienen mucho más músculo para contar, para tocar sensibilidades y para encontrar paisajes sonoros, y en esencia eso es la advertencia. Lo dije de manera muy sintética porque entiendo que vamos a seguir platicando. Exactamente, Miguel. Vamos a seguir platicando. Yo soy muy fan de la advertencia, debo decir. Muchas gracias por ceñirte el tiempo que te comparto. Ahora, por favor, Luis, platícanos de RIP. Luis es además un ex participante de nuestro seminario. Fue, digamos que, de nuestros primeros participantes seleccionados en la primera edición del seminario en 2018. Cuéntanos. Estás silenciado. Sí, ahí está. Ya. Listo. Pues agradecerles de verdad la invitación, digo, a esta todología que gracias a ustedes también que la permiten, a Diego, ¿no? Al todólogo Diego Fonseca. Y bueno, yo quiero, por ahí preparé un poco como una toma B, ¿no? Digamos, para poderles presentar. Vamos a ver si la podemos lograr por allí, para que sea un poquito más, a ver, ¿se ve? Se ve por allí. Vamos a hacer como dos
Cámara A, cámara B. Sí, vemos la cámara. No, y agradezco también, de verdad, todos, Brenda, Olga, Jorge Pérez, Grisel, Lucía, en fin, y también la amabilidad de la audiencia que nos está sintonizando. Pues bueno, en pocas palabras, ¿qué es RIP? Lo quiero presentar como en este sentido de qué es el transperiodismo de RIP. Nosotros hacemos, o le llamamos, de las artes al periodismo lento. ¿Por qué con las artes? Porque en las artes para nosotros es el espacio por excelencia de la utopía, ¿no? Como ya decía Galeano, la utopía sirve para caminar y nosotros queremos hacer una utopía estética, ¿no? Una forma libre para la imaginación y el juego, para que en eso se convierta como en una modernidad lúdica que pueda competir a una modernidad capitalista que ya hemos encontrado que es hueca, que es salvaje, ¿no? Para que nos conduzca un poco a una rebeldía lúdica y constructiva, donde podamos potenciar a las audiencias, para que las audiencias puedan encontrar a ver, es que parece que detuvieron mi video por ahí el anfitrión, ¿no? Dame un momento, Luis, es que creo que no estábamos viendo de lo que estabas mostrando. Ah, A perdón. ver, dame un momento que nos permitan abrir de nuevo tu cámara. Sí. ¿Listo? No. No. Es que dice, el anfitrión le ha pedido que inicie su video. Ok. ¿Ya está? ¿Lo ven Gracias. ahí? Sí, yo Es sí lo veo. que, perfecto. Es que la verdad que creo que para mostrar esto, no conocí una mejor forma que eso, ¿no? Dibujar en un papel, en un folio, para hacerlo como en una nuez, como dices bien tú, Brenda. Entonces, desde el inicio no lo vieron, ¿verdad? Sí lo vieron. Bueno, estamos entonces en esto, en la rebeldía lúdica y constructiva, ¿no? Para potenciar a las audiencias y que vean su potencial que tienen en sí, de decisión también, ¿no? De participación también en su propia agenda informativa. Con eso queremos como hacer una reverberación del capitalismo. Eh, no podemos negar que somos hijos del capitalismo, pero y que el capitalismo también tiene herramientas muy interesantes. Entonces, conducir esas herramientas a un plano mucho más luminoso, un plano que genere otra materialidad, una materialidad más creativa, una materialidad no destructora, ¿no? Digamos, ir a esta etimología incluso de la materia que quiere decir madre, ¿no? Y no como esta materia de donde Dios sea el dinero, digamos, ¿no? Entonces, digamos que respetar a la madre, ¿no? O sea, como ese principio, respetar a la madre y no al chinga tu madre, ¿no? Si me permiten el francés. Entonces, de esa manera crear este sentido como de un replanteamiento de lo estético como principio ético, es decir, prácticas estéticas libertarias, que no se nos olvide que la estética también tiene esta parte inserta ya en la misma palabreja, ¿no? Ética como sentido ontológico, pero libertaria, recordarnos de este espacio, ¿no? ¿Para qué? Nos vamos para acá, para este espacio de excelencia por la utopía, pues para poder hacer una crítica cultural donde se luche por y en la significación. La cultura no es más que esto, es una lucha por y en la significación. ¿A través de qué? Hacemos campañas estéticas increíbles, y aquí igual estoy resaltando otra vez, ¿no? Estéticas increíbles. Increíbles porque aquí en lo creíble también resalto ese sentido de la confianza, de ir emparejados también con las audiencias. Así hacemos como nuestra guerrilla cultural, también como una de estas frases que también este todólogo Diego Fonseca nos ayudó, por ejemplo, a llegar a esta frase de la guerrilla cultural, que es interdisciplinaria, que es interseccional, donde estamos un espacio RIP, ¿no? Es esta casa para hacer un espacio entre periodistas, entre activistas, entre artistas, ahora sí que los istas más transformadores, ¿no? Para hacer un periodismo en común, que es lo que llamamos
el periodismo lento. ¿Qué es el periodismo lento? Pues un periodismo que vaya pues, en contra de estos ritmos siniestros, de este establecimiento manipulador de verdades, por ejemplo, de notas poco observadas, analizadas o reflexivas, y más bien tener este periodismo sensible, poético, y en la poesía no como ensoñación, sino como poiesis, ¿no? Volvamos a las etimologías, a estos principios. La poiesis como un poder transformador, práctico, específico, histórico, social. Y esto entonces hace una sinergia con este capital creador y no destructor, esta otra materialidad, otros deseos distintos. Hay que aprender a desear diferente. Entonces, aquí en este periodismo lento y poético, pues un largo aliento, multicanal, intersubjetivo, ¿no? Que va duro a alma también. Y entonces se genera este periodismo en común que sea experimental, que sea autocrítico, que sea autogestivo. Y estas se combinan también, ya les iré platicando más adelante, cómo también, incluso como estas autogestiones pueden ser experimentales, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es pensar en términos, o sea, digamos, pensar en términos de una sola corriente es contradictorio. Y aquí es de transformador, ¿no? La unidad en la diversidad es la que se impone. Y ahí eso es lo transformador para poder comunicar esperanzas concretas, que de esto escribió un libro hace poco, bueno, Juan Villoro tuvo la amabilidad de hacerme el prólogo. Entonces, esta esperanza para hacer esperanzas concretas. El juego de la esperanza está en la espera. Esa es la esperanza. Aquí se juega. Y vamos a comunicar esperanzas en tiempos de desesperanzas, pero esperanzas constructivas, esperanzas que se muevan hacia una autotransformación, donde podamos despertar ese Mesías que llevamos adentro y no esperar al Mesías de afuera. ¿Para qué? Para ir a contrapelo de la barbarie y poderle ver finalmente a la esperanza un poco de cara. Ese es más o menos como este transperiodismo que tenemos de las artes al periodismo lento. Muchas gracias Luis, y te ofrezco una disculpa porque no podíamos alcanzar a ver bien la primera parte de la hojita y de las notas y del mapa, pero ahora afortunadamente lo vimos con mucha claridad. Yo creo que esta mesa fue muy pensada desde la idea de encontrar una aproximación a lo bello, a lo inspirador, y nos están llevando a eso con los proyectos que nos están compartiendo. Quisiera ahora que nos hablen un poco más, ya cada uno lo ha dicho, ¿no? De cómo ha sumado la interdisciplinariedad en la génesis de sus proyectos. Pero nos gustaría que abordemos un poquito más de esto, de cuáles son los principales retos, cuáles son los vasos comunicantes con otras disciplinas y cómo estos detonan estas sinergias que ofrecen proyectos tan atractivos y interesantes como los que tienen ustedes. Lucía, ¿nos cuentas un poco más sobre esto? Sí, mira, el Modo P es una plataforma transmedia. Digo esto porque nosotros nos especializamos en hacer narrativas que se basan en el interés del usuario y la circulación. Es decir, cuando en Colombia, digamos, los temas de conflicto, yo creo que hay 1 millón de libros, 350.000 reportajes, 500.000 cosas. Y la verdad, cuando tú trabajas en medios, porque yo he estado en las dos realidades paralelas, te das cuenta que eso es lo que la gente menos lee. En realidad la gente prefiere leer cualquier cosa, y en parte es porque están hastiados de que siempre le cuenten la misma historia de la misma manera y que no conduzca a nada. Entonces, en el Modo P un poco nos fuimos por el lado transmedia y nos fuimos por el lado de la inmersión, porque era como una de las decepciones cuando uno trabaja en medios tradicionales. Más allá de lo avesado o liberal que pueda ser un medio, hay un punto en el que tú tienes que frenar, digamos, y entrar dentro del ritmo productivo. Entonces el Modo P nos dio la posibilidad de trabajar con gente muy diversa y de manera par. Es decir, yo creo que esa idea que tenía antes la gente
de que cuando se trabajaba con artistas en medios impresos o en medios audiovisuales o no sé qué, y lo hacíamos con periodistas, el periodista siempre tuvo esa idea como que el artista trabaja para mí, para resolver una cosa que yo no sé resolver. Y eso fue lo que se rompió con Internet, ¿no? Y se rompió hace 20 años, aunque apenas ahora la gente está entendiendo que ese era el camino, digamos, pero hace 20 años estamos diciendo, pues si las artes van 100 años adelante, porque nosotros no estamos trabajando con artistas en vez de estar tratando diciéndole a los artistas cómo reseñamos sus obras. Entonces, el modo P surge un poco para llenar todas esas insatisfacciones, sobre todo en la circulación de lo que hacemos en el terreno académico. Para el caso de los, pues ahora digamos que Susana falleció hace un tiempo y nos tocó por eso parar el proyecto un rato, que fue la cofundadora conmigo, pero digamos los equipos se arman según los requerimientos de cada proyecto. En la segunda fase de este proyecto que yo les mostré, que en realidad, como les decía, se hizo en 3 países, la inclusión se da porque la reportería incluye 750 personas distintas, es decir, es un reportaje donde hay 750 personas entre los 4 años de edad y los 60 años de edad, hablando de un tema nacional del que nunca les preguntaron, en zonas como la frontera con Ecuador o la zona donde nacieron las FARC como grupo guerrillero. Entonces necesitábamos tener volumen, tener calidad, pero además de eso tener gente súper profesional en el sentido de que entendiera una serie de factores que son especializados en términos de música, en términos de sonoridades, en términos, este proyecto al final lo que pretende ser es realmente una ópera periodística en donde la lírica son las 700 y pico de voces en el caso de Colombia, las 100 tantas en Guatemala, las 80 en Paraguay, y donde la música sale de lo que yo les contaba de la teoría de los afectos, en el sentido de que es toda esta teoría de que las emociones y los sentimientos hacen parte del relato histórico porque afectan la realidad. Entonces mezclamos todas esas variables y cuando tú mezclas las variables de un proyecto, eso te responde sobre el equipo y te lleva a aprender un montón. Pero claro, esto tiene toda la gente tradicional que trabajaría en un proyecto de sonido entre periodistas, productores, editores de audio, pero no es un equipo tan grande. En realidad es un equipo muy chiquito de personas con habilidades distintas que pueden trabajar dentro de las áreas bases del proyecto y lo que hacemos es que cada vez que vamos a cubrir en una zona o a desarrollar el proyecto en un país o en una ciudad o en un pueblito campesino o en una pequeña comunidad indígena en alguna zona de América Latina, trabajamos con los equipos que están en esas zonas, porque o sea, hoy yo creo que más allá de trabajar con pares profesionales, o sea, claro, en el modo P hay 3 sociólogos con PhD, hay una filósofa que fue bailarina, o sea, hay como un montón de gente sobreformada, digo yo siempre, pero también, claro, ir a las regiones y encontrar esta gente que tiene otro tipo de conocimiento, que conoce su zona, que ha trabajado con sonoridades básicas. Nosotros hacemos proyectos online, pero también hacemos pues proyectos con contenidos offline para que toda la gente pueda ver, digamos, para que retorne el producto a cada zona, para que haya desde esculturas sonoras hasta no sé qué. Entonces, cuando tú me preguntas de los equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, en realidad hoy cambió el tono de la conversación, hoy somos pares. Hoy nos toca construir entre todos porque todos desconocemos un montón de cosas. Entonces, pues, yo manejo las bases de datos de una manera, las bases de datos que hago son emocionales, son sonoras, incluyen una serie de variables y los sociólogos, digamos, y los estadistas las manejan de otra manera, pero al final todos tenemos que llegar a una conclusión que sea científica y rigurosa. Porque lo que nos une, digamos, es que hacemos proyectos artísticos, pero que partimos del rigor investigativo para contar grandes historias. Y mientras no sea tan riguroso, yo creo que en realidad los proyectos no son periodismo, son otras iniciativas estéticas, pero en realidad si todo no es preciso, medido y científico, yo creo que ahí la idea de los equipos multidisciplinarios se rompe, porque no sirve para su motor fundamental, que es hacer mejor lo que yo no sé hacer tan bien. No, y con mucha honestidad hay que reconocer eso, ¿no? Que hay otros saberes y hay otros que hacen mejor cosas que yo no sé hacer y eso potencia siempre los equipos, creo. Vamos a escuchar, hay reacciones del público a lo que dice Olga Lucía. Vamos a escuchar ahora la parte de la innovación que ha sumado Pera y Jorge Carrión. Les pido que escuchemos su grabación y me parece que Pera está por aquí conectado. Si quiere comentar algo más, sería muy bienvenido aparte de escuchar su grabación. Adelante con el video. Gris, en todo eso que se ve, de lo que tanto se habla, que es la innovación, pero que tan poco se practica.
en el periodismo, más allá de los márgenes convencionales, de aquello que se permite como innovación. Es decir, bueno, ¿sabemos exactamente con cuántos caracteres aparece en un mensaje de WhatsApp el mensajito azul leer más? Bueno, pues nosotros averiguamos cuándo sucedía eso. ¿Sabemos por qué no se puede compartir un archivo de audio en WhatsApp? Porque WhatsApp tiene su propio formato de audio, pues nosotros averiguamos eso. Todo ese proceso, digamos, a partir de esa cena virtual de Zoom que relata Jorge en esa noche divertida, mezclado con un elemento sumado a todo lo que él dice, de tratar de pasárselo bien. O sea, hay un profundo sentido anedónico en la construcción del periodismo. Parece que te dan 5 estrellas si tu periodismo es para sufrir, para padecer, para pasarlo mal, para joderle la vida a los seres humanos, ¿no? Y yo no conozco de ningún caso donde nadie en ningún lugar del mundo quiera vivir mal y quiera que le cuenten la vida mal, ¿no? Solo es el caso del periodismo, ¿no? Entonces, ese sentido hedonista, ético, y también en el sentido práctico de cómo se construye innovación, nos llevó pues eso, a desarrollar unas microsecciones, adaptarlas a las necesidades específicas del formato, los textos que editaba Jordi de personas que nos ayudaban, los audios de no podcast que hacía Omar Rincón, el trabajo de links que hacía Patti, toda esa gestión estaba específicamente pensada para el lugar en el que estaba la gente, que era WhatsApp. Los géneros habituales del periodismo cultural, es decir, no escribimos reseñas, no hacemos entrevistas, sino que trabajamos otras formas de prescripción y de sampleo de textos y de modos de opinar, digamos, que no son necesariamente los que encontramos en un suplemento cultural. Bueno, acá Pera y Jorge nos comentaban un poco de lo innovador en su proyecto de Curarnos. Miguel, cuéntanos tú de la advertencia. A mí me gusta mucho todos los paisajes sonoros, como dijiste hace rato, toda la música rapera que acompaña el proyecto. Cuéntanos un poco cómo ha sido trabajar con estos artistas. Claro, a riesgo de repetir algunos de los conceptos o de las ideas bastante más elaboradas por Lucía y por Pere, pero quizá sirve como ubicarles también qué era lo que queríamos lograr. Lo simple del acuerdo que teníamos entre la Corriente del Golfo y Antifaz, particularmente entre Diego y yo, era, yo le pedí ayuda para contar una historia que llegara a más personas, que fuera comprendida genuinamente, en donde el lenguaje fuera honesto y transparente, en el sentido de que pudiera ser asimilado por la mayor cantidad de personas, y él en reciprocidad lo que nos pidió fue rigor en la investigación y precisión en los datos que estábamos usando. Entonces nosotros nos encargamos de la investigación, ellos se encargaron de la otra parte, pero después decidimos ser transgresores y cruzar los roles. Y ellos empezaron a hacer ciertas cosas de investigación y nosotros nos empezamos a meter en la cuestión estética. Y eso permitió algo, que es que una historia, que era la que habíamos escogido y que tiene mucho que ver con lo que decía Lucía, que es que en Guatemala la gente estaba ultra expuesta a la historia de la CICIG, los juicios, etcétera, tuviera otro balance, porque lo primero que hicimos fue revisar quiénes habían contado esa historia y qué lado le habían dado a la narración. Y el hecho de que uno esté hiperexpuesto a cierta información no necesariamente significa que conoce todos los rincones, todas las esquinas, todo el polvo que se queda bajo el pliegue. Y lo que quisimos fue ir y encontrar esos otros lados de la historia. Lo decimos desde el arranque del podcast y decimos, aquí estamos hablando con un eje de la historia. No buscamos hacer una narración neutral que tenga todas las partes involucradas. Nuestro lance de honestidad está en el anuncio editorial y en la perspectiva que estamos contando. Y reconocemos que hay 1000 versiones más de lo que estamos diciendo y que cada quien vaya y que las encuentre. Tampoco les amarramos las manos ni les tapamos los ojos a los escuchas. Y lo que tratamos de hacer entonces fue demostrar una hipótesis que era que lo que pasa en Guatemala importa fuera de Guatemala, pensando que esa era una hipótesis de trabajo que después pueda ser universalizable. Tenemos otro paquete de 3 historias más que queremos contar que buscarán hacer lo mismo, decir, aquello que sucedió en guión, usted llene el pueblito y la circunstancia que sucedió, importa fuera, siempre y cuando sepamos cómo contarlo. Y ahí entran cosas muy precisas del trabajo con quienes hicieron la música. Ya decía Lucía que es súper importante que dejemos que quienes tengan el oído más sensible puedan hacer la musicalización.
En el caso de la advertencia, Leo Heiblum, que es quien hace la música, trabajó mucho con nosotros y eran discusiones tremendas porque yo quería dramatismo y él me decía, el dramatismo ya lo puso tus palabras. No, y para mí ese fue un concepto súper interesante, no subrayes con el paisaje sonoro. Si ya lo está diciendo el testimonio, tú no necesitas subrayar con el paisaje sonoro. Y yo no entendía a qué se refería eso de subrayar. Les pongo un ejemplo. Si estamos describiendo una escena en donde alguien se tropieza, no hay que meterle un ruido de fondo que es ¡ah! Eso es subrayar sonoramente. Y entonces todo lo que a mí, mi oído poco educado, mi poca sensibilidad auditiva me decía, necesitamos meterle drama, él nos decía, el drama ya lo pone la voz de tu testimonio. Y a la inversa, había cosas en donde ellos hipermusicalizaban y nosotros decíamos, es que eso le está quitando la sensibilidad política a lo que están diciendo, porque yo conozco a los actores, yo conozco a las entrevistadas y ese tono que le estás dando no nos va a ayudar. Y además tampoco mete a quien lo esté escuchando en la sensibilidad política de lo que tiene que escuchar. Esos equilibrios en la discusión fueron muy útiles. Y yo les diré una cosa que yo sé que es una verdad de perogrullo y llevada y traída por todas partes. Pero para mí el éxito de la advertencia está en la genuina colaboración de las dos partes. Y cuando digo colaboración es la humildad para saber que el otro sabe más, pero también la disposición a contribuir y con una comunicación asertiva decir, yo también tengo un punto de vista que vale, no me voy a callar porque tú eres el especialista. Y esa dinámica sirvió muchísimo para construir muchas cosas. Una de las anécdotas que más contamos, no porque sea la única, pero me parece que sintetiza mucho, es cuando teníamos que escoger qué hacíamos con los testimonios que teníamos en Maya y Shil. Hay una parte del podcast, para quienes no lo han escuchado, en donde recuperamos testimonios de mujeres que comparecen en un juicio por genocidio, por haber sido víctimas de violencia sexual y además haber sido maltratadas por las personas que cometieron el genocidio. Y estas sobrevivientes narran su testimonio en Maya y Shil. Y entonces la discusión empezó en dónde íbamos a meter la interpretación. Y terminó, no les digo todo el recorrido del proceso, pero espero que la síntesis les deje la sensibilidad de lo que logramos es, dejémosla en el lenguaje original. El idioma original fue Maya y Shil. El testimonio es lo suficientemente poderoso para entender qué es lo que estaba pasando. Y si con lo que les dijimos antes y con lo que les dijimos después, haber escuchado esas palabras en Maya y Shil no les dicen algo, es que contamos mal la historia. No tenemos que ser hiper explícitos. Y ese tipo de discusiones fueron más o menos los acuerdos a los que llegamos y se me acabaron mis 5 minutitos otra vez. No, está muy bien, Miguel. Muchas gracias por contarnos el detrás de cámaras, de cómo se decidieron estas cosas para darle un efecto tan poderoso. Tenemos por acá a Pera, como dije hace un momento. No sé si quieres sumarnos algo sobre la interdisciplinariedad en los trabajos que están haciendo. Hola, 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 hola. Hola, bienvenido. Hola, hola, hola. Buenas chicos, chicas. Qué gusto escucharles, compartir con el jefe Diego, la jefa Brenda. Un placer estar con ustedes. Pues sí, ahora me he venido a esta parte del Atlántico, ya estoy en México, estoy a unas cuadras de ti, Brenda, entonces se siente todo como más apapachante todo. No, compartir y la verdad es que me da un chingo de gusto estar escuchándolos, compartiendo y con esa sensación además de que somos capaces de contradecir. Antes me gustaba mucho esa idea que lanzaba Lucía, yo también vengo del mundo del periodismo convencional, de la televisión convencional, de los periódicos convencionales, que parece que estén escritos aburriéndose mientras los escriben y que traten básicamente de joderle la vida a los lectores, pensando en el horror cotidiano, pensando que la vida es un horror constante y me gusta mucho, ¿no? Estar aquí sintiendo esa vibra y esa energía tan bonita, ¿no? De ser capaces de contradecir y lanzar prácticas alternativas de esto que nos apasiona, que es el periodismo, ¿no? Que por supuesto está hecho de hechos, datos, historias, pero también está hecho, a mí hay con Jorge una idea que tenemos mucho, de exoperiodismo, ¿no? De fuera del periodismo, ¿no? De cómo nos contaminan. Ahora estaba Miguel hablando de las músicas y de las narrativas y de subrayar sonidos, ¿no? Y qué bonito es
¿no? Que se nota esa pasión de trabajar con músicos, que hacen un redoble de batería y te llevan a otro espacio-tiempo, ¿no? Y que uno miserable con sus palabras no es capaz de conseguir, ¿no? Y me gustaban mucho también esas notas así, y yo soy muy manual, ¿no? Que compartía Luis y cómo se construye eso apasionantemente manual, ¿no? A partir de la conexión entre un cerebro y unos dedos y una mano, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo por hacer y sobre todo eso, ¿no? De colaborar también, como decían todos, con esa idea de sumar conocimientos, ideas y sensibilidades. Ni se imagina, yo puede que sea el que más canas tiene y eso significa demasiada edad, esa sensación de ver que es posible, ¿no? Que podemos hacer, que estamos haciendo y que vamos a hacer más y que cada día vamos a ser más peligrosos. O sea, es que tengan cuidado con nosotros porque somos muy peligrosos, ¿no? El periodismo convencional, gaga, aburrido, que destruye la vida de los lectoespectadores, tiene los días contados porque de verdad somos muy peligrosos, ¿no? Y vamos a por ellos. O sea, es la Gracias, única Pera. solución. Gracias, Brenda, Pera, por poner estas sensibilidades. Tenemos preguntas del público, Diego. Yo anoté sí, justo ¿puedo hacer ahora. una? Sí, sí, nada más dame un momento que Sí. estaba antes la de Marta y la de Arlene. Voy a ir con Arlene porque justo iba a tocar base ahora con Luis. Arlene te pregunta, Luis, ¿cómo haces para aprender a desear distinto? O sea, ¿cómo le vendes eso a las audiencias? ¿Puedes hablar un poco de esto, Luis? Y luego tomamos la pregunta de Marta para volver con Lucía y luego vamos con la de Diego. Claro que sí. Se detiene en un punto bien interesante. Pues creo que, bueno, en esto, por ejemplo, del transperiodismo, pues el transperiodismo en sí promueve la necesidad de ser contemporáneos. Nietzsche, por ejemplo, decía que la paradoja de ser contemporáneo consiste en descubrir ese desfase entre lo que la época promueve y lo que nosotros criticamos de esa época. Planteando pues que el contemporáneo verdaderamente es el que se ajusta críticamente a su tiempo. Entonces, podemos registrar y diagnosticar nuestro tiempo, pero solo somos contemporáneos si vemos en ese tiempo otro tiempo posible. Y eso se relaciona a lo que decía, bueno, a una capacidad, por ejemplo, de soñar y con ello de resistir. Benjamín Arditi, por ejemplo, un investigador de ciencias políticas que hemos hecho proyectos juntos, decía que, por ejemplo, en la tortura, los que más aguantaban la tortura en ciertos tiempos eran los comunistas porque eran los que después en un estudio vieron que tenían la mayor capacidad para fantasear. Cuando por ejemplo, los sumergían en agua y de repente cuando los sacaban y que querían inhalar el aire y les tiraban más litros de agua, es una cosa horrible, eran los que al final se tardaban mucho en romper, simplemente porque tenían mucha más capacidad de fantasear, de soñar, de desear, ¿no? Entonces, hoy en día nuestra época pareciera quererlo homogeneizar todo, como bien dice la compañera, ¿no? Incluso creo que hay una diversidad homogeneizada. O sea, de repente hay veces que, como hablamos mucho de la diversidad y todo, pero creo que también el sistema luego es muy listo, muy inteligente en diversidad, en homogeneizar incluso la diversidad, ¿no? El concepto de diversidad. O digamos una diversidad colonialista, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, te dejo ser negro si sigues los códigos blancos, ¿no? O sea, es una época en la que nos pintan el consumo y el dinero como la única salida y solución posibles, ¿no? Entonces, por lo que ser contemporáneo exige reconocer que esa época da lugar a otra. Y ahora lo estamos viendo en este cambio epocal liderado principalmente por el coronavirus y el movimiento feminista. Es así que solamente es contemporáneo, creo, el que de alguna manera se opone críticamente a su tiempo. Algo como ser, vamos a llamarle transcrónico, por así decirlo, ¿no? O sea, significa ver las sombras de una época, poder ver la oscuridad de la misma, y eso no solamente nos debe llevar a un diagnóstico crítico, sino a proponer otro tiempo, y de allí preguntarnos cómo podemos pasar de las sombras a la luz. Y me viene a la mente, por ejemplo, como alguna vez mencionaba Agamben, ¿no?
quien muy poéticamente proponía que abrazáramos la vista para ver la noche. Pero dice que la noche está hecha de la luz que no alcanzamos a ver, la luz de otros mundos que aún no llegan a nosotros. Si alzamos la vista después de haber visto las sombras de nuestro mundo, decía, pues, es entonces cuando podemos observar en lo alto a esa oscuridad. Es decir, ser contemporáneo es estar críticamente en el mundo, pero también imaginar otro posible. Y para terminar, recuerdo mucho el cuento, por ejemplo, del viejo Antonio, ¿no? Esta fábula zapatista escrita por el subcomandante Marcos, ¿no? Que tiene una relación profunda con esta visión de Agamben al respecto de levantar la mirada para ver la oscuridad. Y él decía, cuando se sueña, hay que ver la estrella allá arriba, ¿no? Pero cuando se lucha, hay que ver la mano que señala la estrella. Es decir, hay que ver lejos en el horizonte, pero para llegar al horizonte necesitamos lo más próximo. Hay que ver nuestra mano porque es la forma más elemental de ver una estrella. Entonces, ese sentido es ahí el pensar sudando, ese sentido práctico, ese sentido de desear distinto desde nosotros, desde conjuntar como otra perspectiva, ¿no? Y eso posibilita, por ejemplo, creo yo, el transperiodismo, las artes y el periodismo. Y miren, por ejemplo, si algo nos dejaron los zapatistas es que se puede ganar una guerra a través de un movimiento estético, ¿no? Con ejes muy potentes sobre la ética como principio ontológico, como lo venía explicando, el arte y el humor, ¿no? Eso posibilita el transperiodismo, encontrar al Mesías que no está afuera, que decía, ¿no? Sino que llevamos dentro, y de esa manera desear de una manera mucho más constructiva para ir caminando, precisamente para que la esperanza se mueva, y entonces las constelaciones que tengamos en nuestras manos, con ellas poderles ver la cara a la esperanza. Ese soñar distinto, otro sentido posible. Muchas gracias. Y otras formas de periodismo posible también son las que están mostrándonos esta tarde. Lucía, tienes una pregunta de Marta. Ella pregunta sobre el alcance de tu proyecto en modo P. Si inició como un proyecto acotado o si lo fuiste escalando a varios países por como la propia dinámica del proyecto. Lucía. No la puedo escuchar. Diego, si quieres, escuchamos tu pregunta en lo que recuperamos a Lucía. Sí, bueno, en realidad no era Gracias. una pregunta por intentar darle límites. Hubo un tiempo que hablaba con Luis acerca de un proyecto que tenía RIP MX para el cumpleaños de Donald Trump, cuando Donald Trump, bueno, todavía es presidente, pero antes que fueran las elecciones, esto fue hace 2 años más o menos, que consistía, y Luis me corregirá, en tratar de hacer una especie de instalaciones en la frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos, con saguaros, que son esos enormes cactus, que simulasen un dedo medio levantado para festejar el cumpleaños de Trump. Entonces, a mí me gustaba mucho la idea porque me parecía un muy buen cruce desde el arte, en el que el arte toma el centro de la escena y ya no el periodismo. Digo, con esa idea de la instalación que llega a meterse dentro del proceso en sí. No sé si después Luis puede contar esto, si finalmente funciona, y creo que está viendo algunas imágenes. Pero esta era mi pregunta. Lucía lo decía en un momento, que uno de los problemas que tenemos es que los periodistas intentamos explicarles a los artistas cómo tienen que comunicar desde el lenguaje periodístico que tienen que hacer. Y aquí el proyecto de Luis ponía el arte en el centro y estaba ejecutado por un periodista. Entonces, mi punto es, ¿cómo nos corremos los periodistas del escenario estrictamente deontológico del periodismo para dejar que el arte tome un lugar, pero al mismo tiempo, como pide Lucía, que tenga esa rigurosidad técnica, científica detrás? Eso es. Gracias por la pregunta. ¿La tomas, Luis? ¿Opera el periodista también? Sí, pues
Gracias, Diego. Pues ahí está una imagen, estoy compartiendo justo una imagen de lo que, que se nos quedó en el tintero, ¿no? Ahí estaba como este proyecto que quisimos hacer, que justo se asomara Trump y estuviera ahí este antimonumento, ¿no? Del saguaro, del cactus, ahí mandándole un mensajito, ¿no? O sea, hay también por ahí aquí estamos, también lo íbamos a hacer de madera triple y ya teníamos como todo el sentido, lo tuvimos que interrumpir por causas de fuerza mayor, pero sí, o sea, sin duda son proyectos que para que puedan operar, antes tienen que tener una investigación muy vasta e incluso también una gran amplitud, por ejemplo, para formar también un consejo de seguridad, por ejemplo, para ir a hacer in situ como este tipo de proyectos. Y sí, sin duda, o sea, el rigor periodístico es fundamental. No se puede perder, o sea, no se puede perder como esta capacidad metodológica. Todo esto, o sea, antes, digo, se ve como ya muy estético y claro, una imagen, como siempre se dice, ¿no? Dice más que 1000 palabras, pero esto detrás lleva una grandísima metodología muy estricta dentro de la investigación, dentro de la misma interdisciplina, pues, o sea, por ejemplo, aquí con la Universidad de la Frontera Norte, ¿no? Con colectivos del norte, ¿no? Como Coconauta en Tijuana, en fin, o sea, era también como un grupo bastante grande. Este proyecto nosotros le habíamos llamado The Middle Finger Project, pues, por obvias razones ahí del saguaro. Y bueno, o sea, con artistas, eso, ¿no? Periodistas, teníamos como todo un Excel de materiales, de cómo hacer, por ejemplo, la información, ¿no? También cómo dirigir la información. Queríamos que, o sea, digamos que ya ganábamos si Trump pues, redactara un tuit, ¿no? Por más mínimo que fuese. Eso también queríamos arrebatarle por ahí un tuit a Trump. Pero eso, ¿no? La verdad es que fue una investigación muy centrada, ya también con colectivos hermanos, con instituciones también en el norte, con los propios migrantes con los que también hemos estado trabajando en varios proyectos, sobre todo la caravana centroamericana de migrantes o de madres, por ejemplo, migrantes en busca de sus desaparecidos en tránsito por México. Entonces también queremos hacer este happening igual con música, con performance, como para de repente develar estos cactus, que estos cactus, por ejemplo, se adoptaran también por distintas personas. O sea, nosotros les íbamos a decir, adopta un cactus, y un artista en específico lo interviene, entonces ahí también ya empezaba a haber esta unión de adoptar el cactus a alguien que pudiera como financiar incluso el erigimiento como de su propio símbolo, y a la vez que fueran este colectivo de cactus, un bosque de cactus, que a la vez fuera también como un simbolismo, un refugio, un área donde los migrantes pudieran estar allí y mandar un mensaje, como decir, oye, nuestro derecho humano pues es transitar por el mundo, ¿no? Al final todas y todos somos migrantes, ¿no? Entonces, sí hay una metodología detrás, tanto al punto de periodístico con mucho rigor, y a la vez también un rigor también mucho en el sentido artístico. Muchas gracias, Luis. Por cierto, ese soundtrack que promocionan con de aquí de allá, justo de las caravanas de madres migrantes, está súper bueno. Se los recomiendo mucho. Pero si quieres recuperar, estábamos en la parte de la interdisciplinariedad, pero justo ahora queríamos ya ir más en esta tercera ronda hablando de lo que llamaste tú artivismo, un poco del arte, el activismo, y ya la intervención pasada de Luis nos llevaba un poco hacia esos terrenos. ¿Quieres retomarlo ahí? No te escuchamos. Sí, me parece muy interesante lo que plantea Luis, porque a mí hay una filósofa española, Marina Garcés, catalana, que me encanta su trabajo, y ella habla de escapar a las cárceles de lo posible,
¿no? Y yo creo que una de las grandes trampas del periodismo, y aquellos que hemos disfrutado y sufrido en esa dualidad extraña, el periodismo en la parte buena y en la parte mala, creo que seguimos encerrados en las cárceles de lo posible, ¿no? Decía Luis antes, y también por ahí Lucía y Miguel comentaban, eso que parece que no se puede hacer, ¿no? Y yo creo que vivimos muchas veces encerrados en auténticos dogmas del siglo XX que no responden a las necesidades, ni a las ansiedades, ni a las dudas, ni a las preguntas del siglo XXI, ¿no? Yo creo que se ha construido una visión periodística que casi tiene que ver más con una misión católica, ¿no? Donde hay jesuitas y hay franciscanos, elijan cuál de los dos es peor para nosotros, y en su misión nos llevan la verdad, la luz y la vida a los pueblos salvajes e ignorantes, que por cierto no eran castellanos, y que tienen que recibir esa luz, esa verdad y la vida en forma de hechos, en forma de narraciones, creadas por unos tipos como Pulitzer, hace poco más de 100 años, en unos lugares que no responden ni a nuestros intereses ni a nuestra vida y tal. All this to say, yo me rebelo contra la dictadura de los hechos. Los hechos, los gringos nos lo venden, la cultura anglosajona, una cultura que por cierto lleva en sus billetes "In God we trust", cuidado con ellos, nos vende que hay unos hechos que son preexistentes y prenarrativos. Cuidado con eso. Yo prefiero seguir a Foucault, yo prefiero trabajar y armar la duda como pensamiento crítico y la interpretación a partir de hechos narrativos. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes que, por desgracia, David Bowie ha muerto, o Ghana es un país de África, o Anak Krakatau es un volcán muy activo en Indonesia. Con eso estamos todos de acuerdo. A partir de aquí, los hechos son una cosa muy resbalosa. Los hechos para un sociólogo son de una manera, para un antropólogo son de otra, para un artista sónico son de otra, para un reportero son de otra. Cuidado con eso, ¿no? O sea, salgamos de esas cárceles de lo posible para buscar nuevas bellezas que son posibles en nuestros periodismos. Y en ese sentido, para mí, una de las obligaciones fundamentales, muchísimo más importantes que el respeto, el rigor y el trabajo con los hechos, es la búsqueda activa y sistemática de la belleza en nuestros periodismos. Y siguiendo de nuevo a Foucault, no voy a hablar de una belleza para hablar del conflicto en Colombia, de los problemas con la narcoviolencia en México, de los desahucios en España, porque son situaciones muy violentas y muy desagradables y muy jodidas para seres humanos. Estoy hablando de la belleza de pensar en comunidad, estoy hablando de la belleza de dudar en común, estoy hablando de tejer nuevas complicidades bellas para construir un mundo, como dirían nuestros hermanos ticos, un poquitico menos peor mañana por la mañana. Y eso es un ejercicio bello que el periodismo olvida práctica y sistemáticamente todos los días, todas las mañanas, porque nos trata de convencer con esa idea, utilizando el concepto de capitalismo gore de Sayak Valencia, una pensadora mexicana que respeto muchísimo, mezclada con el pensador Akil Mbembe, un amigo camerunés, filósofo camerunés, y su idea de la necropolitique. Si mezclas esa mierda, nos sale el necroperiodismo actual en el que vivimos todo el día en un fango que nos dice que el horror y la muerte es lo cotidiano. Me niego a creer eso, me niego a que mi periodismo trabaje a favor de eso, en un sistema además, y parece esto una misa católica, lo siento chicos, chicas, trabajando todo el día en un sistema machista, racista, necrófago, desigual, que fomenta todas las desigualdades posibles y que además nos dice que ese es el único periodismo posible para narrar una sociedad que es imposible de vivir. ¿Sí me explico? Y al final es fascinante que sigamos viviendo y creyéndonos nuestras propias mentiras y no seamos capaces de salir de esas cárceles, de buscar exoperiodismo fuera de los periodismos, contaminándonos con la tecnología, con las artes, con la música, con la poesía, como hablaban antes mis compañeros, con el collage, que a mí particularmente me fascina, con los elementos poéticos, pero no entendida la poesía como escribir versitos cutres, no, 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 la poesía como una forma de vida, como una forma de relación con otros seres humanos. Tratar de que mañana el planeta sea un poquitico menos peor. Y para mí esa búsqueda
sincera, honesta, manipuladora, si me lo permiten, y no tengo ningún problema en asumir que toda creación humana es una manipulación, y me rebelo contra cualquier periodista pendejo que me diga que la objetividad existe, que no manipula cuando pone un adjetivo, que no manipula cuando construye una frase, o que es capaz de hacer una fotografía o filmar sin componer el cuadro de su imagen. No mientan, no mentamos. Digamos que somos manipuladores honestos. Trabajemos con rigor y honestidad esa subjetividad manipuladora. Y en mi caso, muchos nuestros casos, estamos intentando buscar las bellezas posibles a la hora de contarnos el mundo, a la hora de transmitirnos eso que sentimos. Y los hechos son un factor relevante, son un factor muy importante en nuestro trabajo, el rigor, la precisión, por supuesto que sí, pero cuidado, no trabajemos a favor de ese necroperiodismo del capitalismo gore que diría Sayak Valencia, ¿no? Esa idea, cuidado con eso, ¿no? Porque al fin del día, nombrar la muerte, como diría Foucault, hace la muerte. Y estamos todo el día nombrando la muerte porque hacemos muerte con nuestro periodismo. Yo quiero hacer belleza. Perdón por el... No, gracias por acercarnos a lo bello. Ya te lo había dicho yo en nuestra conversación junto con Diego y con Jorge. Eso siempre se agradece, que nos acerques a esta búsqueda de la belleza. Lucía, teníamos una pregunta para ti, pero se cayó un poquito tu conexión, ahora la recupero. Marta te pregunta como en el origen de tu proyecto, si lo contemplaste para todos estos países, cuál fue el alcance que tenía y cómo evolucionó a esto. El modo P tiene una parte que es bien interesante, que es la experimentación con metodologías. Y hacer una experimentación con metodologías, pues la intención es compartir la metodología y que la gente que quiera trabajar con esas metodologías, pues las pueda usar de manera gratuita, porque el modo P todo es gratuito. De hecho, la gente puede bajar audios y todo para circular en sus propios lugares y demás. O sea, todo es completamente circular. Entonces, cuando se hace la primera estructura de este proyecto, evidentemente uno sabe, digamos yo, que esa es mi tarea, digamos, al ser la directora creativa en ese sentido, pues obviamente que yo sé la cantidad de componentes y la cantidad de variables que hay por detrás de análisis y de narración. Entonces se contempla, y este proyecto en particular, esta primera fase que estamos haciendo, que ahora ya entra en su segunda fase de desarrollo de otra manera que ahora les cuento, pues evidentemente sabes la dimensión de las cosas que vas a requerir para cubrir un proyecto que reportea en un año, porque este tenía un año como específico para reportear, entre 750 personas en zonas tan distantes y tan difíciles. Entonces, al principio, cuando tú planteas todo el proyecto, eso te define, digamos, como todos los requerimientos y el tipo de profesionales y de gente que vas a requerir, pero lo segundo es que cuando haces metodologías con nosotros, pues la idea de probarlas es probarlas en otras zonas y probarlas con otros profesionales y probarlas con otra gente. Entonces, el proyecto nace en Colombia porque es la primera prueba metodológica de que todo funciona. Y luego de esto, va a Paraguay y usando esa misma metodología ampliamos el camino de trabajo y empezamos a trabajar con equipos locales. Entonces, el proyecto en Paraguay, por ejemplo, es sobre la violencia en el norte del país, que es un problema endémico de años y que, bueno, escriben todo el tiempo esto, pero escriben lo mismo. Entonces, la intención era salir de esa narrativa dominante de las grandes ciudades como Asunción, digamos, e ir a la zona y cubrirlo con la gente que realmente estaba afectada por eso, los campesinos y los indígenas. En cada caso, como en ese caso, como en el de Guatemala, que solo con mujeres es sobre acceso a energía eléctrica y solo se hizo con mujeres en zonas, sobre todo cerca del lago, pobladas por indígenas, y las zonas más pobres del país y alguna parte en las capitales, eso implica que tú desde el principio más o menos tienes una dimensión, lo que no sabes es en qué país vas a terminar probando, digamos, porque eso surge un poco también de la preocupación de gente que trabaja en los países y que conocen el modo P y se interesan en eso. Entonces al final tú sí tienes esa intención de llevarlo a otros lados y también de aplicarlo para otras cosas, ¿no? Porque yo trabajo con científicos, pues yo trabajo hasta, no sé, digamos, con gente tan diversa, con médicos, con un montón de gente, y esa metodología de las emocionalidades y todo, digamos que ahora cruza toda la producción, ¿no? Que es, digamos, relativamente la nueva variable de análisis para cualquier ciencia social, la arquitectura, todo. Pues de todas maneras le interesa a un montón de gente. Entonces, desde el principio uno más o menos sabe, lo que no sabe muy bien es por dónde lo va a llevar el destino, porque la financiación de este tipo de proyectos son muy complejas. Y esa es una, digamos, un poco cogiendo tu pregunta de lo que le estabas preguntando ahora, Luis, sobre el activismo. Un poco en modo P es posible porque todos los que trabajamos ahí donamos gran parte de nuestro trabajo.
Es decir, cuando entran recursos de financiación porque conseguimos becas, porque hay gente que está interesada, como digamos algunas de estos grupos de académicos en la metodología, cuando hay ONGs que están tratando de encontrar maneras distintas de contar la diferencia, ¿no? Como la desigualdad más bien, pues un poco que ahí tú consigues unos fondos, pero yo sí lo que creo es que el periodismo hoy en sus resultados, yo cuando llegué al Modo P había hecho el proyecto Rosa hacía muchísimos años, ya es un proyecto muy viejo, pero el proyecto Rosa me permitió hacer una cosa que yo creía y es que nada de lo que hacemos tiene ningún sentido si no es útil para alguien, si no toca la vida de alguien, si no en realidad le mejora la vida a alguien. Entonces el proyecto Rosa era muy interesante porque surge como un proyecto transmedia que a partir de donaciones creativas de mucha gente intenta salvarle la vida a una de las líderes de víctimas del conflicto que en Colombia está a punto de morir. Y la intención es todo lo contrario, un poco pues tomando la intervención anterior, un poco lo que hace es tomar esto de la vida para enfrentarse, digamos, a este sino que en Colombia pareciera ser definitivo y es que a los líderes los van a matar y nadie hace nada y aunque lo hagamos no pasa, pues eso, digamos, yo creo. Entonces, en modo P en sí mismo, digamos, y por eso su segunda fase, la que vamos a empezar ahora y cuento esto rápido para darte paso a otras personas, es su segunda fase justamente es una evolución y termina siendo, en realidad esta vez ya nos metemos más allá de sonoridades, nos metemos con danza y entonces va a ser una, digamos, es en sí misma una coreografía expandida, periodística y narrativa que permite en esa articulación visual, por eso estamos trabajando con una bailarina y filósofa, y coreógrafa y con agente de artes vivas, porque en esa misma coreografía lo que justamente vamos a mapear es un movimiento social que surge de las voces que no se conocen, pero que se unen para ir y andar en distintos caminos y en distintas posturas. Si uno hace un proyecto inclusivo, obviamente tiene que ser así de ambicioso, y tiene que ser así ambicioso porque si no termina entrevistando a 5 pendejos que siguen contándole el mundo a todo o sea, como si solo esa versión fuera posible. A mí me encanta, o sea, tiene que haber 700 versiones y uno verá, digamos, pero en realidad es un poco que estos proyectos lo que permiten es justamente eso, articular gente de muchos niveles, gente que pone parte de su trabajo para poderlo sacar adelante, que consigue sociedades con gente que ni se imagina para poderlo circular en el campo, en bicicleta, con altavoces, con lo que sea. Y yo creo que ahí mismo es lo que un poco los grandes creadores de contenido lo que estamos haciendo es sociedades transparentes para poder salir adelante. Y eso en sí mismo ya es un movimiento social, pero además de eso, lo que las voces producen en sí mismo y lo que terminan siendo los productos son claramente productos que hubiera podido usar una ONG para hablar de una cosa como esta. Y que son de utilidad, es el periodismo de soluciones también. Lucía, nos preguntan sobre justo el financiamiento de Modo P, ¿nos puedes decir de esto? Sí, en modo P, como yo te decía, pues la gente, nosotros recibíamos una cosa bastante simbólica, ¿no? Digamos, porque es gente que nunca vamos a poder pagar. O sea, pues Susana era postdoctorada de Job Hawkins, que no va a pagar el salario acá, que digamos ella se ganaría en una facultad como Flaxo o como Berkeley. Pero lo que parte es del interés común. Entonces, digamos, eso baja mucho los costos. Y en realidad lo que hicimos fue buscar, como yo te digo, fondos de financiación. Fue muy complicado porque los periodistas suelen mirarte con desprecio y decirte, eso no es periodismo. O sea, me de como, oh, esto no es periodismo, vete a buscar plata donde financian movimientos sociales. Y vas a movimientos sociales y te dicen, no, pero estos son 5 hippies marihuaneros, marica, inventándose el mundo que ya existe. ¿No? Entonces uno queda en ese hueco ahí metido como de nada. Entonces es increíble porque colegas míos con los que he trabajado años y que les hice proyectos y después me dicen, no, pero es que eso es una cosa de metodologías, como si el periodismo no fuera una metodología, como si no debiera ser una metodología, justamente porque no pueden revisar sus metodologías, es que van a fracasar en este mundo los medios y un montón de gente que hace esta tarea. Entonces, no es tan fácil, digamos, porque la gente no sabe, pero también es, de otra manera te abre puertas. Entonces, nosotros buscamos fondos desde la academia, buscamos fondos desde el arte, buscamos fondos desde proyectos feministas. O sea, fue como que empezamos a mirar todo y un poco que ahora ese tema es más complejo. La pandemia obviamente hace que las ONGs y toda la gente que está financiando contenidos y para fortuna del mundo pues esté decidiendo invertir en otras cosas. Nosotros tenemos un trabajo de reportería que es moverse en espacio físico en grandes distancias y pues con la pandemia y todas las limitaciones de movimiento, por eso el proyecto digamos que no rearrancó este año con la segunda fase de la crónica. Entonces, eso hace muy complejo, pero en realidad lo que hicimos fue buscar unos pocos recursos, una plata que a mí la silla me dio por un premio que nos ganamos justamente por todo lo que había hecho de arte y eso lo metimos en este proyecto y todo el mundo aportaba. No es el ideal,
no es el ideal. Deberíamos poder vivir de esto. Deberíamos poder ir a pedir una beca de periodismo que financia hasta 500 contenidos de paz que nadie lee en este país y por lo menos competir en igualdad de condiciones. Pero eso no es posible. A mí me lo han negado en todo lado, en la Open Society, no sé qué. O sea, conseguí una con Oxfam, que conoció el proyecto Rosa, y conseguí otra con IVOS porque conocía varios de los proyectos que había hecho, pero no es sencillo. No es sencillo porque creo que en la medida en que tú haces mejores cosas, más difícil es para la gente entender para qué las haces, sobre todo para la gente que hace trabajos operativos y cree que es igual, digamos, hacer un reportaje que hacer esto. Sí, bueno, te sales del cajón absolutamente, ¿no? Al programa, al que administra ese programa. Miguel, vamos contigo. Ya estamos en esta tercera y última ronda donde estamos entrando a justo si a estas otras formas de transperiodismo son motores eficientes de transformación social. Este artivismo del que nos hablaba Pere, arte y activismo. Cuéntanos, ¿cómo concibes esto en tu proyecto, en la advertencia? Ya, bueno, en principio una clarificación. Yo propiamente vengo del mundo del activismo y de manera muy particular del litigio de derechos humanos y de la movilización por causas, por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, personas privadas de libertad. Mi primer trabajo fue en CADAC, visitando prisiones, que es una organización muy pequeñita en Nuevo León, con la hermana Consuelo, y eso, yo vengo propiamente de la idea de transformar las cosas y terminé en el trabajo informativo / periodismo de opinión, casi que por accidente o porque la gente me empezó a decir que yo era periodista por hacer trabajo en medios. Pero para mí es súper importante decir que para nosotros la advertencia surge con un propósito de activismo, y esa es una realidad. Lo que después hacemos es tomar un formato informativo y lo ponemos con la siguiente estructura, que es muy sencillita. En realidad, abrevamos del canon del entretenimiento, después del de la literatura, después de la investigación académica, y lo validamos con un estándar de periodismo, o como diría Lucía, con una metodología de periodismo a partir del respeto del testimonio, la no manipulación de las palabras, ¿no? O sea, como el rigor, si la persona dijo esto, ponerla en su contexto y tal, y la validación, fact-checking, etcétera. Y lo que nosotros queríamos era generar una discusión, primero en Guatemala, con un propósito muy explícito, que era comunicar el mensaje de que lo que habían intentado hacer contra las personas que habían estado en la CICIG importaba fuera de Guatemala, que hubiera un eco y que hubiera un resonador. Y lo primero que sucedió para un país como Guatemala, que un podcast tenga 120,000 escuchas y que se convierta prácticamente en el producto de este perfil más consumido en la historia de Guatemala, dejó simbradas a las personas y no sabían cómo reaccionar. La advertencia tiene más o menos 70,000 descargas efectivas en México, para que calculen. Leyendas Legendarias, que es el podcast más escuchado de México, que es un podcast evidentemente de otros temas y con otros propósitos y con otras características, tiene alrededor de 300,000 descargas en el mismo periodo. Yo digo, joder, si nosotros fuimos a contar la historia de la CICIG de Guatemala, de la impunidad y del juicio contra el genocidio, y tenemos más de una quinta parte de las escuchas de Leyendas Legendarias, yo me doy por bien servido. En Estados Unidos tiene 40,000 descargas, es decir, es un producto que rebasó por mucho las expectativas que nosotros teníamos. Creíamos que con un narrador como es Diego, evidentemente algún grado de reproducciones íbamos a tener, pero no este consumo orgánico. Entonces, diría 3 cosas para cerrar. Para mí, la herejía de donde yo vengo como abogado de derechos humanos es la inversa. Yo lo que tenía que deshacer, de lo que me tenía que deshacer, era del lenguaje hipertécnico y esas cosas jurisprudentes que nadie pinche entiende, y que llevo 20 años de mi carrera profesional hablándome a mí y a mis 5 amigos del Centro PRO, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y la chingada, y uno que otro del CIDE que litiga ahí en la Clínica de Interés Público, Angulo, yo, Tony Caballero, y nadie más nos pinche entiende. Entonces, el propósito era sacudirnos eso. Y el propósito de los colegas que hacían entretenimiento era convencerlos que podían contar una historia con sentido político y con un sentido transformador, por lo menos para las personas que habían participado en el contexto de la CICIG. Esa era nuestra herejía, no tiene demasiada elaboración.
es atrevida porque es honesta y es atrevida porque la ejecutamos, porque ideas chingonas tiene todo un mundo. El problema está en ejecutarlas y llevarlas al plano de la realización. Claro, tener la plata también, como decía Lucía, para hacerlas, ¿no? Y el talento necesario y las sinergias tan efectivas como las que tuvieron ustedes, Miguel. Vamos ahora, tenemos una pregunta del público. También Raquel nos pregunta sobre cómo podemos abordar temas complejos como violencia, desigualdad, corrupción, crisis ambiental sin caer en este necroperiodismo y si le sugieren alguna nueva mirada para el tema ambiental. Leo otra pregunta también para Luis, si nos puedes hablar un poco del proyecto Santa Realidad. Podemos empezar con estas dos preguntas. Luis. Ah, sí. Las dos. Pues la primera es tuya. Lo de la santa realidad o cómo cubrir esto de violencia sin No, caer yo creo en que la de la Santa Realidad que es la dirigida, y ya si tienes alguna idea para cómo abordar el tema medioambiental desde una mirada distinta, bienvenida. Venga. Pues muy bien, entonces, bueno, igual y puedo compartir un poco como la pantalla también. A ver, por ahí, ¿dónde está? Aquí está. Ajá. Bueno, esta es la santa realidad, fútbol en colectivo, ¿no? Y bueno, sí, ha sido como de nuestros proyectos más pues interesantes e integradores, me parece. Nosotros formamos un equipo y nos vamos inscribiendo a distintas ligas para jugar, y a través de una encuesta que hicimos en México de los miedos que tenía la gente, fuimos sacando los más... o sea, los miedos más representativos, digamos. Primero empezamos muy abstractos, después empezó un poco más concreto, ¿no? Por ahí había, por ejemplo, un compañero que tenía a Trump en la espalda, por ejemplo, ¿no? Feminicidio, impuestos, en fin, ¿no? Pero así empezamos, por ejemplo, y en lugar de tener nuestros apellidos o nombres en las espaldas, teníamos los miedos de un país, ¿no? Que de alguna manera, pues también es como una metonimia de pronto, ¿no? Del mundo. Entonces aquí tenemos, pues, al olvido, deuda, indecisión, barbarie. Aquí se coló el 10 porque no teníamos, aparte como principio número 10, ¿no? Para evitar protagonismos, ¿no? Pero aquí se coló, fue una vez que se nos lesionó uno y pues bueno, decidimos traer aquí a un suplente. Pero ¿Qué decía el número 10? No, el número 10 trajo una camiseta del Botafogo, pero por principio en el equipo, pero por principio en el equipo no teníamos número 10, porque el número 10 pues de alguna manera se ha vuelto como muy central y muy protagónico. Entonces como que queríamos un poco horizontalizar, ¿no? Digamos, el discurso práctico, ¿no? Entonces, pues de hecho, acá el jefe Diego también ya nos encargó su camiseta que ya la tenemos por ahí, y con un gran miedo que me parece brutal, que es la ignorancia. Fonseca nos decía justo eso, ¿no? Mi miedo quiero que sea la ignorancia. Pues tiene mucha razón. Y es eso, ha generado muchísimos reportajes. Al final era pues, generar tejido social a cada partido. No nos fue tan mal en varias ligas. Hemos ganado subcampeonatos. Nunca hemos sido campeones, lastimosamente, pero sí genera muchísimo diálogo, ¿no? De pronto dice, o sea, porque nos llamamos además así, ¿no? O sea, hacemos un cambio de juego y le decimos así, vicio, indecisión, feminicidio, ahí te va, o sea, la pared, carajo, no sé, ya saben todo el argot futbolístico, pero con estos, al final, digo, los equipos nos decían, bueno, ¿de qué se trata todo esto, no? Y entonces ahí empezábamos ya como, vamos a llamarle una apostología informativa, donde empezábamos a decir, fíjate que estos miedos, tal, no sé qué. El proyecto quiere también rebasar fronteras como en una tercera etapa,
y por ahí ya estamos como hablando con comunidades también, por ejemplo, en el Sahara, en Senegal, en la misma España, en fin, viendo como pues esas posibilidades. Aquí también en Acteal, por ejemplo, con las abejas de Acteal, en fin, ahí en los Altos de Chiapas, para también poder hacer equipos, que las comunidades hagan sus equipos con sus propios miedos y medios, ¿no? Y nosotros como ayudar un poco también a acompañar en ese proceso para que se discutan un montón de cosas ahí desde sus propios sentires y pensares, ¿no? Entonces, pues bueno, es básicamente eso, ¿no? Digo, igual no me quiero extender mucho más, pero es eso, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el Jersey y bueno, esos son los proyectos allí, pero sí, básicamente es eso y no sé, igual podía dar una idea también de lo demás, pero prefiero igual que hablen también mis Y compañeros. Gracias, Luis. Vamos a escuchar a los demás porque ya estamos sobre el tiempo de nuestra sesión. Me encantaría que nos dieran unas palabras de cierre o conclusión de lo que se llevan de esta mesa. Yo, Brenda, si me permiten. Adelante. Raquel pregunta cómo dice textualmente, ¿cómo podemos abordar temas de violencia, la desigualdad o la crisis ambiental sin caer en el necroperiodismo? Me interesa aplicar nuevas miradas en el tema medio ambiente. Sí. A mí me parece muy relevante la pregunta porque parte de un concepto que es difícil, ¿no? Que es el ejercicio de la práctica reflexiva de la libertad, ¿no? O sea, de tú cuando te enfrentas a un tema, sea ambiental, de violencia. Yo ahora me encuentro en un lugar que los mexicanos conocen bien, que se llama Altar. Es en el estado de Sonora, en la frontera con Arizona, y estoy aquí, como ya podéis imaginar, por qué carajo estoy aquí, por el tema de los migrantes que siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando todos los días. Altar, como dice Bolaño en Los Detectives Salvajes, es un pueblo de asesinos. Literalmente es un lugar muy jodido, como todos os podéis imaginar, y algunos incluso lo conoceréis seguro. Siguen llegando nicaragüenses, siguen llegando hondureños, siguen llegando guatemaltecos, siguen llegando de todos los lugares y están pasando el desierto. Y ayer estuvimos charlando con ellos y van a seguir pasando. ¿Qué nos plantea un tema cliché como ese? Que ha sido abordado por, como antes comentaba Miguel, ¿no? Por ONGs, por partidos políticos, por la ONU, por Oxfam, por no sé qué, de mil maneras diferentes, pero no conseguimos realmente entender para poder explicar, ¿no? Entender, primer elemento central, para poder explicar razonablemente, es mi visión, al menos como periodista, ¿no? Y yo creo que hay dos cuestiones, respondiendo a Raquel de manera práctica, que sí son importantes, ¿no? Asumir la necesidad de construir un periodismo sin actualidad informativa, para mí es un primer paso fundamental. La actualidad, la noticia, eso que nos dicen que son construcciones humanas, que no responden a ninguna lógica más allá de los intereses de los periodistas que las hacemos o de los medios de comunicación a los cuales, en cualquiera de sus formatos, indies, mainstream, lo que sea, respondemos con nuestro trabajo. Cambiar esa lógica, asumir la necesidad de un periodismo. Antes Luis hablaba por ahí de periodismo lento. Bueno, pues hablemos, a mí me gusta, de evitar el concepto de la actualidad, ¿no? Primera idea. ¿Qué es lo que dicen que es actualidad? Si tú trabajas fuera de ese contexto, Raquel, ahí encuentras elementos que son relevantes para tu historia. Aquello que aparentemente no está de actualidad. Primer elemento. Segundo elemento, trabajar ese periodismo sin actualidad a partir de una lógica diferente. Cambiar la P de la épica periodística por una T de la ética periodística. La P por la T cambia el mundo. Cambias la P de la épica, de los tíos machos, de los periodistas que son borrachos, que van todos, que son reporteros durísimos, que cruzan el río. Bravucones. ¿Perdón? No, bravucones, periodistas bravucones. Que cruzan el río Bravo nadando, que pueden sostener todas las historias del genocidio en Ruanda, lo saben todo. Yo estuve en el genocidio de Ruanda y es una de las cosas más asquerosas y destructivas que puede vivir un ser humano, ¿no? En 94, Ruanda, no sé, no encuentro ni siquiera palabras para describir aquello que nos tocaba hacer, ¿no? En ese sentido, la P por la T cambia el mundo. Y ese no actualidad cambia también tu perspectiva, a partir de la cual te acercas
al genocidio, a los migrantes, a las cuestiones de la violencia, al medio ambiente, a los líderes comunales y tal. Y luego asumir un trabajo de artesano creativamente ambicioso. Y yo creo que eso también es una cosa que nos falta. Antes de que se cerrara el planeta, yo me encontraba con las hermanas de Evo Caribe en Barranquilla, trabajando con toda la cuestión de radios comunitarias de la zona, y fui a un pequeño lugar que se llama La Libertad, en San Onofre, en la costa barranquillera, con mucha actividad muy jodida de los paras, y acabé hablando con doña Cristina, que era una señora que había sido violada, mutilada, en fin, todo el catálogo de cosas desagradables que somos capaces de hacer los seres humanos, ¿no? Entonces, al final del día, oiga, doña Cristina, ¿y usted cómo salió de esto? Cantando candomblé. ¿Sí? Raquel, ahí está la pregunta. O sea, a doña Cristina narrar sus violaciones simplemente es volver a revictimizarla. Narrar el dolor, la muerte de sus 2 hijos asesinados por los paras, narrar la quema del pueblito de San Onofre, narrar todo lo que sucede en La Libertad, en la costa barranquillera colombiana, no le aporta nada a doña Cristina, y al contrario, cantar y que te enseñe a cantar, a bailar, a moverse, todo eso aporta una gran mirada sobre el mundo. Y eso, a partir de ahí, digamos, dice Juan Villoro que cada muerte es una muerte del mundo. Ok, pues yo digo, cada vida nueva es una vida nueva para el mundo, ¿no? Entonces, cantar con doña Cristina es una vida nueva para el mundo. Grabarlo, hacer un podcast, pero no ni con actualidad informativa, so-called actualidad informativa, ni con la épica tradicional del periodismo. Y ahí tienes, Raquel, tenemos caminos que están inexplorados totalmente. Es como cruzar, no sé, desde Djibouti hasta Dakhla en Mauritania, cruzar el Sáhara a pie. Está sin transitar, solo por los tuaregs, que somos un poco los que estamos aquí moviendo las arenas del desierto, ¿no? Pero... Esto sí. Muchas gracias, Pere. Lucía, ¿nos quieres dar tus palabras de cierre? Porque estamos sobre nuestro tiempo, pero quisiera escucharte. No, pues antes agradecerles a todos los que estuvieron y por las preguntas y demás, y yo creo que este es el futuro. O sea, creo que la gente, estábamos hablando hace 20 años de que esto era el futuro y nadie creía que esto era el futuro. Bueno, pues el futuro está acá. Lamentablemente nos tocó vivirlo en el mismo momento en que vivimos el siglo XX, como ha dicho Pere en toda la cosa, nos tocó este tiempo bisagra donde tenemos que conciliar el pasado y el presente con el verdadero futuro de las narrativas, y pues ahí estamos. Y yo creo que esto es en parte ciencia ficción, pero eso lo encantador de hacer ciencia ficción es que al menos uno se plantea que el mundo puede ser otra cosa y no esto que estamos viviendo ahora exclusivamente. Gracias a todos. Gracias a ti, Lucía. Miguel. Yo también, gracias a los colegas con los que tuve el privilegio de compartir las participaciones, y a ustedes que estuvieron prestándonos atención a estas horas ya tan nocturnas, porque ya en pandemia después de las 3 de la tarde todo es noche. Yo, unas reflexiones muy prácticas. La primera es, concretándome en la experiencia de la advertencia, yo jamás me hubiera imaginado que la experiencia sonora era una forma de hacer política y una forma de, la experiencia sonora era una forma de avivar cuestionamientos intelectuales. Para muchas personas, el proceso de escuchar la advertencia los hizo replantearse cosas que habían pasado por sus ojos, y al pasar por sus ojos las habían hiperracionalizado. Y al prestarle sus oídos y algunos aspectos de imaginación y de evocación que no tenían ejercitados, tuvieron una revisita sobre su propio conocimiento de ciertos hechos. Y me queda eso a mí como una reflexión sobre lo que significan las experiencias sensoriales cuando queremos contar historias, cuando queremos activar o movilizar a la gente políticamente, pero sobre todo cuando queremos asegurarnos de que le den vueltas y más vueltas y más vueltas, porque para eso es el criterio, para usarse, para hacerse preguntas y revisitar lo que creemos que ya sabemos. Muchísimas gracias. Se suma a pensar desde la duda de lo que nos hablaba también Pere. Luis, una última palabra. Sí, pues creo que es muy importante el ejercicio de la paciencia en esto del transperiodismo también, en la interdisciplina. Debe haber un constante reconocimiento por el otro, ¿no? Y eso no es fácil a la hora de la práctica. Es buscar un laján aitik, como dicen los tojolabales mayas, ¿no?
ir emparejados, y en ello hay que ser muy sensibles con las miradas de los demás para generar una empatía integradora, ¿no? En lo interdisciplinar no se puede pensar sino en integrar, y eso tiene que ver con la praxis en tanto fuente de precisiones, de conocimiento creador e integrador, ¿no? Que genera otra organización de la vida y el trabajo. Entonces, eso también significa, pues, integración de egos, ¿no? Porque también luego los artistas tienen su ego traicionero, o incluidos nosotros también los perioartistas, vamos a llamar así. Entonces, la comunicación es muy importante, y la disciplina en la organización creativa y en los protocolos, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Cuando se está en campo, pero creo que lo más importante es un sentido en común, es decir, una causa en común con la que podamos trascender moralidades, egos, diferencias, etcétera, ¿no? Si encontramos la causa que nos mueve en común y creemos absolutamente en esa causa, pues será más sencillo encontrar la paciencia y la destreza para integrar. Creo que tenemos muy arraigada esta cultura de la dicotomía, ¿no? Del blanco y el negro, los indios y vaqueros, el polo norte y el sur, y no nos concentramos en el nepantla, en el en medio, ¿no? Buscar lo analógico, la hermenéutica analógica, digamos, ¿no? El gris. Y yo creo que ahí ahora sí que acabando como una frase pues de este viejo conocido, ¿no? De Ortega y Gasset, al final es: el paisaje ordena sus tamaños y sus distancias de acuerdo con nuestra retina, y nuestro corazón reparte los acentos. En vez de disputar, integremos nuestras visiones en generosa colaboración espiritual. Eso nos pido, y abrazo a mis compañeras y a mis compañeros, que fue un verdadero placer aprender de ellas y de ellos. Y, Sí, de la audiencia también, y sus preguntas. sí, muchísimas gracias. Hay comerciales acá, si no han escuchado la advertencia o no conocen los proyectos de los cuales hicimos pasarela al inicio de esta conversación, vayan y conózcanlo. Para mí ha sido realmente inspirador este rato que pasamos juntos, me acercan a lo bello, a lo innovador, y me encantan sus trabajos. Yo soy realmente muy fan de todos. Pere, me faltaste tú de decir una última palabra y nos vamos. Si ya no quieres sumar nada, perfecto. No te escucho. Yo solo decirles gracias, reiterar mi agradecimiento. Es un placer estar junto a Lucía, Miguel, Luis, junto a todos ustedes, y que es una maravilla que nos podamos hablar y que nos podamos comunicar, que estas cosas sucedan, que nos estemos hablando de proyectos tan chulos y con esas energías y positividad. A mí me toca ir a las cosas más oficiales, del jurado del Gabo y en la Fundación Gabo y todos estos rollos, y ahí se pasan todo el día quejándose los viejos periodistas, que ya no se hace buen periodismo, que el periodismo de ahora es una mierda y tal. No, 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 no. O sea, sigamos haciendo estas cosas. Gracias, jefe Diego, jefa Brenda, es un placer, y compartir eso sobre todo. Perdamos el miedo a volar en esto del periodismo, pero sobre todo perdamos el miedo a aterrizar en lugares diferentes, ¿no? Desconocidos, de los que no sabemos nada. Y esa condición permanente, que es la belleza máxima, que es un signo de interrogación, ¿no? O sea, evitemos esa idea constante de estar todo el día tratando de responder a cosas que ni nuestros hermanos metafísicos, que llevan 5.000 años intentando responder preguntas, no lo han conseguido, y tratemos de hacer periodismos, pues eso, que signifiquen, resignifiquen esa maravillosa belleza que es un signo de interrogación. Les beso, les abrazo, les envío cariños. Apapachos, cariños, y muchísimas gracias a todos por su paciencia, su generosidad también de acompañarnos en esta charla. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y la hayan encontrado inspiradora. Estamos viendo hacia el futuro, y bueno, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a esos territorios. Más comerciales nos podemos ver también en la conferencia magistral de cierre de Matar al Mensajero y la complicada relación de la prensa y el poder en América Latina. Eso ocurre este viernes. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Abrazos y cariños para todos. Luego, gracias. Apapachos.